Nunca imaginé que la verdadera victoria se logra con inspiración y no con violencia. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba allí, en medio de la multitud, el aire denso con el hedor del miedo y la rabia. Las voces gritaban, un mar de palabras hirientes que se entrelazaban como serpientes venenosas. La angustia me apretaba el pecho, un nudo que no podía deshacer. Recuerdo el brillo de mis lágrimas, como cristales rotos iluminados por el sol. Mi vida antes de aquel momento era casi normal. Tenía a mi madre, su risa resonando como una melodía en casa, y a mi hermano menor, quien siempre encontraba la forma de hacer que cualquier día gris se volviera azul. Pero esa tarde todo cambió. La noticia llegó como un rayo, partiendo el cielo de nuestra rutina. Un disparo. Un grito. La pérdida se cernía sobre nosotros como una sombra, erigiéndose entre las risas que se apagaron. El verdadero conflicto estalló en mi interior. ¿Por qué tenía que ser así? Todos querían venganza, justicia a través del dolor. No más sangre, pensé. Era en esos momentos de reflexión, cuando me quedaba a solas, sintiendo el temblor de mis manos y el frío del silencio, que comprendía que debía haber otra forma. La inspiración, una chispa escondida tras la tragedia, podía hacer más que la violencia nunca podría. Las luces parpadeaban cuando me levanté. Sabía que no podía quedarme callado. Tenía que hablar, inspirar a otros. Aquella tarde, con el corazón palpitando furioso, decidí alzar la voz. Pero, justo cuando pensaba que iba a hacerlo, un mensaje llegó a mi teléfono. Tienes que ver esto, decía. Me tiré al suelo, el mundo se detuvo a mi alrededor. Era un video. ¿Qué era lo que iba a cambiar todo? Podría abrirme más puertas hacia la inspiración o encadenarme de nuevo a la venganza. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo a continuación y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos. El video comenzó a reproducirse ante mis ojos, y las imágenes me golpearon con la fuerza de un tsunami. Era un registro brutal de la violencia que había sacudido nuestro barrio y que había llevado a la muerte a personas que conocíamos. La cámara temblaba, pero podía escuchar los gritos, el caos y, por encima de todo, el sufrimiento. Un sentimiento helado se apoderó de mí, como si una mano gélida me aferrara el corazón. Pero entre las escenas de horror, surgieron otros rostros, figuras que parecían luchar por salir a relucir. Eran personas unidas por el dolor, pero también por la esperanza. Sobre la imagen de un grupo de jóvenes, vi un mensaje: no más odio, el amor es nuestra revolución. En ese instante, las lágrimas que una vez fluyeron por rabia y tristeza se convirtieron en lágrimas de dolor compartido. Esa línea se convirtió en mi refugio, un faro que comenzaba a iluminar mi confusión. Esa noche, sentí que el peso de la tristeza amenazaba con aplastarme, pero en medio de la oscuridad, una idea fue tomando forma en mi mente. ¿Y si, en lugar de quedarme callado, comenzaba a compartir historias? Historias de amor, de resiliencia, de aquellos que seguían soñando incluso en las peores circunstancias. La inspiración podía estar escondida en cada rincón de nuestra comunidad, y yo tenía que hallarla. Me dije a mí mismo que debía darle voz a los que no podían hablar. Así nació mi plan. A la mañana siguiente buscaba a mis vecinos, a la gente que habían sido tocados por la tragedia, pero que aún llevaban en ellos la fortaleza del amor. Había visto a la señora Miriam, que siempre cargaba dulces en sus bolsillos. Ella había perdido a su esposo en el ataque, pero nunca cesó de ofrecer compasión a quienes la rodeaban. Quería escuchar su historia, quería que otros la escucharan también. Cuando llamé a su puerta, la vi mirar por la ventana, su rostro demacrado por la tristeza, pero con una luz que aún titilaba en sus ojos. Me invitó a entrar, y mientras el aroma del café invadía el aire, su voz se deslizaba suave pero firme. Habló de su amor, de su pérdida, pero también de su esperanza por el futuro. Sentí que mis propias lágrimas caían mientras ella revivía recuerdos que nadie, ni siquiera yo, había olvidado. A medida que pasaron los días, pasé de casa en casa, recogiendo historias, cada una más conmovedora que la anterior.
La comunidad comenzaba a abrirse a mí, y en cada rincón, el amor y la esperanza se entrelazaban en los relatos. Podía sentir que mi corazón se expandía, la rabia y el dolor comenzaron a transformarse en algo más grande, la inspiración. Una noche, tras un largo día de grabaciones, me detuve en una plaza. El eco del ambiente estaba lleno de risas y conversaciones, casi como un antiguo ritual que nos recordaba que aún éramos parte de algo más grande. Entonces, un hombre se acercó a mí. Tenía un gesto desafiante, su mirada era de desdén. ¿Qué crees que vas a lograr con esas historias?, preguntó, casi escupiendo las palabras. ¿Vas a detener la violencia con palabras? Suya era una voz llena de desconfianza, la misma que había escuchado antes, pero esta vez no sentí miedo. Contesté con calma, no puedo detenerlo. Pero puedo inspirar a otros para que busquen un camino diferente. El hombre frunció el ceño, y en su mirada podría percibir una mezcla de rabia y curiosidad. Sin embargo, lo que ninguno de los dos pudo prever fue lo que sucedió aquella misma noche. Mientras compartía mis pensamientos en las redes sociales, uno de mis videos comenzó a hacerse viral. Las reacciones de la gente comenzaron a inundar mis notificaciones. Era un espectáculo de apoyo, de amor, y entonces, entre los comentarios, uno se destacó: si te importa, te invito a hablar en el próximo encuentro comunitario. Necesitamos escuchar esa voz. Había un matiz de esperanza en la invitación, una chispa que iluminaba mi camino, pero también un abismo de responsabilidad que comenzaba a abarcarme. Podría hacer todo esto, cargar con las historias y el dolor, y ¿aún ser el faro de inspiración que la gente necesitaba? Cuando miré hacia el horizonte, no supe si estaba preparado. La próxima semana iba a enfrentar a la comunidad, pero lo que podría surgir de ese encuentro era incierto. Cada paso era un riesgo, y ante mí se extendía un camino lleno de preguntas. Mientras respiraba hondo, comprendí que la única forma de transitarlo era con valentía, pero, justo cuando el aliento comenzaba a fluir más calmado, un nuevo mensaje se iluminó en mi teléfono, y mis manos temblaron al leerlo: he visto tus videos. Sé más de lo que imaginas. No estás solo, pero cuidado, hay quienes no quieren que hables. Están observándote. La noche era eterna, como si los cielos hubieran decidido detenerse para vigilar mis pensamientos. Estuve sentado frente a la pantalla de mi ordenador, rodeado de hojas llenas de notas de las historias que había recogido, cada una un mosaico de dolor y esperanza. Sin embargo, la sensación de ansiedad se apoderaba de mí a medida que leía y releía aquel mensaje críptico. ¿Quién estaba observándome? ¿Y por qué la persona que me advertía sentía la necesidad de hacerlo? Recorrí nuevamente las historias que había grabado. Hasta ese momento, había sido un acto de desahogo, una búsqueda de luz en medio de la oscuridad. Pero ahora, cada relato parecía tener un eco distinto. Los rostros de mis vecinos eran caprichosos pero llenos de vida, y solo deseaba que el mundo los oyera. No podía dejar que esas ansias de inspiración se extinguieran, pero el peligro acechaba, latente y real. Decidí buscar la advertencia. Me seré sincero, aunque el miedo era un compañero estático, también lo era la determinación. Esas historias merecían ser contadas, y si eso generaba oposición, tendría que enfrentar esa oposición. Con mi corazón acelerado y una nueva resolución, respondí al mensaje: ¿quién eres? ¿Qué sabes? Pasaron horas, cada minuto una eternidad, hasta que una respuesta llegó: soy alguien que ha estado donde te encuentras ahora. Sé que tus intenciones son buenas, pero el camino que eliges tiene sus riesgos. Te ofreceré ayuda, pero debes estar dispuesto a escuchar. Las palabras me inquietaron, pero esa chispa de esperanza surgente en mí no se apagó. Asentí, aunque nadie me mirara, y me reafirmé en mi misión. Al siguiente día, asistí al encuentro comunitario, nervioso y decidido. La sala, llena de rostros conocidos, pulsaba con una mezcla de emoción y tensión. Algunos parecían ansiosos, quizás por el riesgo de abrir sus corazones ante el público, otros, cerrados, recelosos de un cambio. Me senté a un costado, al lado de un grupo de padres y estudiantes, mientras la conversación giraba lentamente hacia el caos que había enfrentado nuestro barrio. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí un leve escalofrío recorrerme. A medida que fui narrando las historias que había recogido, noté que los murmullos cesaban. La gente comenzó a enfocar su atención, y algo en el aire cambió. Comencé con la señora Miriam, su amor y su lucha resonaron en la sala, dejando a su paso aplausos y murmullos de reconocimiento. Sin embargo, no todo fue tan fluido.
Justo cuando el sentimiento se elevaba, un hombre en la parte de atrás interrumpió: esa no es nuestra realidad. No se engañen. El mundo es diferente, dijo con voz amarga, y vi como varios se inquietaban, inclinándose hacia sus asientos. El viento del optimismo cambió abruptamente, y la balanza se volvió peligrosa. Sentí la presión en mi pecho, como si fuese un mar de opiniones encontradas. La comunidad era un terreno minado, donde cada palabra era un paso en falso. En ese instante, recordé el mensaje: hay quienes no quieren que hables. La verdad resonó. No sabía si este hombre era parte del problema o la solución, pero lo que estaba claro era que, para algunos, mi voz era un desafío. En lugar de claudicar, decidí enfrentar la adversidad. Miré a los rostros a mi alrededor, vi lágrimas que eran una mezcla de tristeza y rabia. Lo que contamos también es nuestra realidad. Pero sí, está llena de conflictos y sombras. Mi intención no es negar nuestro dolor, sino mostrar que nos queda esperanza. La sala se llenó de murmullos, algunos empezaron a susurrar entre sí. En ese momento mágico y quebrada, un cambio sutil ocurrió. Era un desafío a reconocer que, si bien había peligro, también había fuerza en nuestra vulnerabilidad. Una mujer, de pie en la primera fila, dijo: podemos hablar si tú estás dispuesto a escuchar. Tal vez hemos estado demasiado atrapados en nuestro dolor para permitir que otros vean nuestra luz. Sus palabras eran un llamado, una invitación a un diálogo más profundo y valiente, pero en medio de esa revelación y redescubrimiento, mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez la pantalla iluminó una nota que heló mi sangre: prepárate, la verdad te seguirá. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Era una amenaza más? La mezcla de esperanza y temor revoloteaba en mi interior. Caminar el estrecho sendero entre la inspiración y el peligro se estaba volviendo cada vez más complicado. Sin embargo, en ese instante, en medio de la incertidumbre, comprendí que había prendido una chispa. La comunidad comenzaba a despertarse. Pero, ¿a qué costo? La respuesta a esa pregunta podría ser más peligrosa de lo que jamás imaginé. El murmullo de la sala trepidaba, cada susurro era un latido profundo que resonaba en la atmósfera tensa. Podía sentir la mirada inquisitiva del hombre del fondo, como un peso propio que me oprimía el pecho. Sin embargo, cuando vi la necesidad de conversación en los rostros alrededor, me di cuenta de que había algo más grande en juego. Esta no era solo una reunión, era el preludio de un rescate colectivo. La mujer de la primera fila seguía firme, sus ojos brillaban con un ímpetu que me transmitía energía. Mi nombre es Laura, se presentó, y un susurro de aprobación se extendió. He perdido demasiado en este barrio. He enterrado el dolor de mis pérdidas en el silencio, pero nunca he dejado de soñar que algún día eso cambiaría. La sala se detuvo en su relato. Cada palabra de Laura era como un hilo que tejía conexiones invisibles entre los presentes, revelando el sufrimiento compartido. El hombre del fondo hizo un movimiento de incomodidad, pero no interrumpió. En su fragilidad, encontré un destello de unión. La tarde se deslizaba hacia la noche, y el logo de esperanza que habíamos empezado a crear pareció brillar por un instante. Era un pequeño fuego en medio de la tormenta. Sin embargo, la vibración de mi teléfono persistía, y la ansiedad luchaba por hacerse un hueco en mi mente. Pero había algo en la voz de Laura que me arrastraba. Nos han enseñado a temer y a callar, continuó. Pero, ¿quiénes son ellos para elegir nuestro silencio? ¿No hemos sufrido ya suficiente? Es hora de que nuestras palabras sean nuestra fuerza. La sala estalló en aplausos. Finalmente, nos estábamos armando unos contra el silencio y el aislamiento que nos había mantenido cautivos. Entonces, algo dentro de mí se encendió, y todas las historias que había recopilado cobraron vida de una forma más significativa. Mientras la conversación fluía, comprendí que mis palabras eran solo el primer paso. Para encender una verdadera revolución emocional, debía dar voz a quienes no tenían la oportunidad de hablar. Comencé a invitar a otros, a que compartieran sus relatos, su tristeza, pero también su esperanza. Uno a uno, los vecinos empezaron a levantarse, a contar sus historias. El hombre del fondo que había interrumpido al inicio quedó olvidado en la penumbra, mientras el protagonista de la noche era el ángulo de humanidad que se estaba abriendo ante nosotros. La valiente señora Miriam habló, y luego un joven contó sobre su sueño de un futuro mejor. Más y más, se fueron sumando. La fragilidad ya no era una debilidad, se había transformado en un himno de resistencia. Sin embargo, al llegar al final de la noche, cuando el clamor de las voces se apagó y el eco de las historias resonó en el aire,
Sentí como el miedo volvía a entrar en la sala. La realidad que había intentado dejar de lado regresaba como una sombra alargada. ¿Y si, después de todo, alguien está escuchando? Susurró la parte más oscura de mi mente. Cuando finalmente me retiré aquel día, la conversación aún vibraba en mi ser, pero la angustia apremiaba. Mientras caminaba hacia casa, mis pensamientos tambaleaban sobre el peligro inminente que acechaba. Los relatos habían cobrado vida, había un sentido de unidad, pero la advertencia en mi teléfono aún resonaba. Prepárate, la verdad te seguirá. Esa noche, al llegar a mi apartamento, la pantalla de mi ordenador brillaba como un faro en la oscuridad. Volví a leer la nota, esta vez buscando respuestas. Algo me decía que la clave para entender quién era realmente quien me escribía podría estar en los relatos que había recopilado. ¿Había alguna mención de alguien que sabía más de lo que parecía? En esos minutos, busqué en cada nota, cada historia. Cuando de repente, un nombre apareció en la misma línea de varios de esos relatos, el corazón me latía con fuerza. Era el mismo nombre al que había escuchado murmurar, en susurros, rumores que llegaban de un pasado del que muchos pretenden ignorar. No solo el rostro de mi comunidad era parte de esta historia, sino también el hilo oscuro de la violencia que había marcado la ruta de aquellos que ya no estaban. Justo cuando la revelación se asentó, un fuerte golpe en la puerta interrumpió mi pensamiento. Me paralicé al instante. No quería pensar en lo que podría estar detrás de esa puerta, pero la inquietud y la curiosidad me empujaron a acercarme. Al abrir, encontré a un hombre áspero, con una mirada cargada de desafío. Llegaste lejos con tus historias, pero hay cosas que no deberías haber sacado a la luz, dijo con una voz que quebrantaba. En su mirada había un aviso y una advertencia. En ese momento, mi corazón se hundió. Había dado el primer paso hacia la verdad, pero lo que venía no era más que una sombra temible. Estaba dentro de un juego que apenas comenzaba y en el que nunca imaginé que me vería involucrado. Las palabras y los vínculos que había formado me habían conducido a esta confrontación inesperada. La tensión en el aire era palpable, como un resorte a punto de romperse. El hombre, que aún se mantenía en el umbral de mi puerta, no parecía estar dispuesto a retroceder. Sus ojos destilaban una mezcla de furia y miedo, como si el peso de secretos ocultos le hubiera robado el aliento. ¿Qué luces no has encendido? ¿Qué imágenes revuelves en las mentes de la gente como si fueran tus marionetas? Insistió, su voz un susurro acalorado que se deslizaba por los bordes de la confusión y la amenaza. No vine a hacer daño, respondí, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. Quería ayudar, dar voz a quienes no la tienen. Pero al pronunciar esas palabras, una parte de mí dudó, reconociendo que la voz podía ser una espada de doble filo. ¿Y crees que tu voz basta? La gente que nombras no es solo un recuerdo, es un eco de todo lo que hemos perdido. A veces, los recuerdos deben permanecer enterrados. La dolorosa verdad puede consumirnos, replicó el hombre, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. Mientras sus palabras resonaban en mi mente, una visión fugaz se presentaba ante mí, de aquella primera reunión, del calor de las historias compartidas, de la fuerza que brotó del dolor colectivo. Mi decisión de dar voz a la comunidad en lugar de ser una traición, podría convertirse en un despertar. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Qué sabes tú de la verdad?, le pregunté, esforzándome por asentarme en el terreno incómodo de la confrontación. ¿Qué has hecho tú para cambiar las cosas? Se quedó en silencio por un instante, como si la pregunta hiciera tambalear los cimientos de su ira. Su mirada se suavizó y pude ver en sus ojos la chispa de la desesperanza. He perdido a personas, he visto desplomarse sueños. La violencia no es solo un verbo que se conjuga, es una presencia. Y tú, al airear nuestras historias, puedes desatarla. Sentí un escalofrío que me recorrió. Ahí estaba, frente a un hombre que encarnaba la dualidad de nuestra lucha, el miedo alimentado por el pasado y la necesidad de salir adelante. Mi razón se debatía entre las palabras de la insurrección y el eco de su advertencia. Una indudable conexión despertaba en la penumbra de aquel momento. A pesar de la tensión, había un llamado a la compasión en su dureza. El silencio se hizo espeso entre nosotros, permitiendo que las emociones afloraran. Fue entonces cuando decidí dar un paso hacia él, un movimiento que pareció romper la barrera invisible que había levantado entre nosotros. Escuchémonos, le dije suavemente. Permíteme saber por qué esa historia duele tanto. Su semblante cambió sutilmente al escuchar mi propuesta. Era casi como si un rayo de duda iluminara su mente, permaneció en sus pensamientos, enredado en sus demonios.
Un momento de indecisión que reflejó el conflicto interno que todos nosotros llevábamos en nuestro pecho. Hay sombras que niegan la luz, finalmente murmuró, su voz ahora un eco quebrantado. Y no siempre estamos preparados para enfrentarlas. Un profundo suspiro escapó de mis labios. Quería atravesar la densa oscuridad que lo envolvía, llevarlo hacia el mismo fuego que había encendido el corazón de la comunidad. Quizás ahí está la verdad. Juntos, podemos enfrentar esas sombras. No hay que temer la luz, camarada, sino a las cadenas que nos atan a ese pasado que nos roba el presente. No supe si mis palabras llegarían, pero había algo de esperanza en el aire, un deseo compartido de buscar un camino que fueran más allá de la violencia. El hombre aún no se movía, mirándome como si intentara descifrar mis verdaderas intenciones, donde fin y principio, dolor y liberación, se abrazaban, pero antes de que pudiera responder, un sonido atronador irrumpió en la calma de la noche. La explosión resonó como un eco lejano, temblando a través de las paredes de mi hogar, y el miedo retornó. Las sombras de lo que había despertado cobraron vida, y supe instintivamente que esta advertencia era real. Debo irme, dijo el hombre, retrocediendo con una urgencia palpable. No estás preparado para lo que sigue. Te han puesto en la mira. Cuídate. Cerré la puerta con un golpe, sintiendo el eco de su advertencia retumbar en mis pensamientos. El ambiente había cambiado sin previo aviso, el peligro no era solo una sombra, era tangible y palpitante. Miré por la ventana, esperando cada ruido de la calle, cada titilación de luz reflejaba la agitación en mi pecho, el murmullo de la comunidad que todavía arde en mí se encontraba ahora en una encrucijada inquietante. Me pregunté si, a pesar de la valentía que había empezado a florecer, me había precipitado al juego donde las palabras podrían llegar a ser mi última defensa. Un mensaje entró en mi teléfono, y al mirarlo, un escalofrío recorrió mi columna. Era un rostro familiar, y el contenido de la imagen me dejó sin aliento. Era un recordatorio de que el pasado no estaba muerto, y que, por fin, podría estar a punto de revelar su verdad. Expectativa y miedo chocaron en mi interior, y me di cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El eco de la explosión resonaba aún en mis oídos, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo exterior hubiera sido engullido por el caos. La notificación que había recibido en mi teléfono me desnudó de mi coraje momentáneo. La imagen era un retrato polaroid desgastado, un recuerdo de sonrisas pasadas y momentos felices. El rostro que sonreía en la fotografía era el de Elena, mi amiga de la infancia, quien había sido una voz vital en nuestra comunidad hasta que su vida se apagó de manera abrupta. La rabia y la tristeza se agolparon en mi pecho, y mis manos temblaron al recordar su risa, un faro en medio de la tormenta. Las circunstancias de su muerte seguían siendo un tema tabú, una historia que muchos se atrevían a murmurar en voz baja, pero que nadie se atrevía a mirar de frente. Tantas sombras, tantos secretos. ¿Qué había cambiado en mí? Aquella explosión me había mostrado que simplemente sostenerme en la indecisión no era una opción más. Con determinación feroz, decidí que debía confrontar lo que había estado escondido y, sobre todo, a quienes se habían dejado llevar por esas mentiras. La imagen de Elena se convirtió en el mantra que encendería mi propósito. No podía seguir con mi vida como si todo estuviera bien, mientras otros eran arrebatados de la vida por las heridas de un pasado que no podían dejar ir. Afuera, la noche se había vuelto un campo de batalla. Ruidos de sirenas y gritos distantes se mezclaban con el silencio sepulcral de quienes decidieron permanecer en sus casas, con miedo. Busqué un abrigo y lo envolví alrededor de mis hombros, sintiendo cómo la tela fría contrastaba con la calidez de la resolución que empezaba a crecer dentro de mí. Salí a la calle, y una sensación de libertad y peligro invadió el aire. Las luces de la ciudad parpadeaban como ojos atentos, mientras miles de vidas continuaban, mudas ante la sombra de los recuerdos negativos. Caminé decidido, mis pasos resonando en el asfalto vacío, guiado por una necesidad interna que superaba el mero deseo de protegerme. De repente, me encontré frente a la antigua biblioteca que había sido el corazón de nuestra comunidad, un refugio de historias olvidadas y verdades encapsuladas entre estantes polvorientos. La entrada parecía invitarme a entrar, y una voz profunda resonó en mi mente recordándome que los secretos que mantenemos son tanto nuestros aliados como nuestros enemigos. Empujé la puerta y un aroma a papel envejecido y madera se me presentó. El ruido se disipó y la atmósfera se volvió solemnemente íntima, como si todos los libros en las estanterías estuvieran a la espera de su historia por ser contada. Caminé hacia los anaqueles, tocando las cubiertas de los volúmenes que habían guardado en su interior el latido de vidas anteriores. Fue ahí cuando escuché el susurro de su voz, un eco fuerte y suave al mismo tiempo,
como una brisa en la penumbra, estás aquí. Sabía que vendrías. Era Rosa, la antigua bibliotecaria, una mujer tan llena de historia como los libros que custodiaba. Su pasión por las narrativas había sido contagiosa, y aunque había pasado mucho tiempo desde que nos habíamos visto, su mirada llena de complicidad me recibió como un viejo amigo. ¿Fuiste tú?, pregunté, sintiendo cómo las palabras se enredaban en mi garganta. ¿Eras tú la que me envió la imagen de Elena? Hay historias que deben ser contadas, y otras que deben ser recordadas, dijo, su voz temblando con una sorna entre lo sagrado y lo oscuro. Pero hay algo más grande que está por venir. La comunidad necesita recordar, y tú eres el hilo que puede unir tejido desgarrado. Mis pensamientos se agitaron. La idea de que yo, un simple narrador de verdades ajenas, pudiera ser el catalizador de algo más grande me asustaba y emocionaba a la vez. Quería ayudar, quería ser la luz en la falta de memoria, pero las preguntas inmediatas comenzaron a azotar sin piedad mi determinación. ¿Estaba preparado para lo que eso significaba? ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, mi voz más firme. Ella se acercó, y el brillo en sus ojos iluminó el rastro de dudas que intenté ocultar. Debemos reunir a aquellos que conocen la verdad. Hay un acto que está por suceder, algo que hemos esperado mucho tiempo para desterrar. Es el momento de enfrentar el pasado. Un silencio sepulcral se instaló entre nosotros, y supe que ese pasto de verdades no iba a ser sencillo de cruzar. Pero Elena merecía que su historia fuera contada, y con ella, la de tantas otras personas que habían sido devoradas por el silencio. Iba a dar forma al eco de la vida. De repente, la luz del teléfono vibró en mi bolsillo, y al sacar el dispositivo, vi un nuevo mensaje que heló mi corazón. Era del hombre del umbral, un escueto texto que decía, se van a llevar a alguien esta noche. Prepárate. Sintiendo que el aire se volvía denso nuevamente, la sensación de que el ciclo de violencia iba a repetirse me golpeó. Era el inicio de una noche en que las sombras se alzarían, y esta vez, estaba decidido a iluminar lo que estaba oculto, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. La vibración del teléfono seguía resonando en mi mano, como un presagio afilado. Rosa miraba el brillo de la pantalla con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Quién es?, preguntó, rompiendo el silencio que pesaba entre nosotros. Alguien que sabe más de lo que debería, respondí con voz entrecortada. La inminencia de lo que podría suceder me llenaba de un nuevo tipo de ansiedad. Miré a Rosa a los ojos, buscando fuerzas. ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos atraer a los que aún están dispuestos a pelear por la verdad, dijo ella con calma, mientras se movía hacia la parte trasera de la biblioteca. El pasado puede ser un ladrón de vidas, pero también puede ser una guía para el futuro. La idea de reunir a otros me llenaba de nervios, pero había algo en su voz, una verdad tan sincera que apenas me atreví a cuestionarla. La sensación de que el destino estaba finalmente en mis manos, por fin, desbordaba cualquier temor que tenía. Caminamos entre pasillos llenos de libros que parecían murmurar sus secretos. Rosa detuvo su paso ante una sección oculta, apartando un volumen grueso de la estantería. Al hacerlo, se reveló un pequeño espacio donde un grupo de personas había estado dentro. Ante mí se presentaron 7 rostros, tan diversos y desgastados como los libros inertes que nos rodeaban. Algunos parecían resignados, otros ansiosos por un cambio, y en el fondo, un par de ojos resplandecían con esperanza. Bienvenidos, amigos, saludó Rosa con voz firme, hoy tenemos una tarea importante. La pérdida de Elena ha reabierto viejas heridas, y es nuestro deber curarlas. Entonces me dirigí a ellos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Somos el torrente de memoria y deseo de justicia, comencé con voz temblorosa. Elena ya no está, pero su historia, y las historias de muchos otros, deben ser escuchadas. No permitiremos que el miedo nos paralice. Estamos aquí para enfrentar nuestros demonios. Una mujer mayor, con una mirada profunda que destilaba sabiduría, asintió. Escuchamos rumores, pero nunca tuvimos el coraje de actuar. Este es el momento. Su voz era un bálsamo que acarició mis dudas. Poco a poco, el grupo empezó a compartir sus experiencias. Desde susurros sobre encuentros clandestinos hasta revelaciones de familias enteras marcadas por el olvido. Me sobrecogió la desesperación y la necesidad de justicia que llenaba esa sala. Sin embargo, mientras el fuego de la resolución se encendía, la noticia del mensaje que había recibido cobraba más sentido. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un nuevo mensaje del hombre del umbral, recuerda, la verdad tiene un precio.
Las palabras me recorrieron como un escalofrío. Apreté el dispositivo con fuerza. El eco de la violencia no dejaba de acercarse. Nos están observando, murmuré, sintiendo una creciente presión en el pecho. Debemos actuar rápido, instó Rosa. No solo debemos contar nuestras historias, sino proteger a aquellos que se atrevan a hacerlo. Es hora de sembrar semillas de esperanza donde antes solo había oscuridad. De repente, un sonido retumbante resonó en la salida de la biblioteca. Era una advertencia clara, algo grave estaba a punto de suceder. En un instante, el aire se volvió pesado y las luces comenzaron a parpadear, amenazando con sumergirnos en la oscuridad. Mantén la calma, dijo Rosa, avanzando hacia la puerta. La oscuridad no debe detenernos. Juntos podemos encender la luz. Nuestros corazones latían en un ritmo frenético, pero mientras el sonido de botas pesadas se acercaba, algo dentro de mí se encendió. Vamos, les dije a todos, sintiendo una oleada de determinación. Nos enfrentaremos a lo que venga, y no retrocederemos. Estamos en esto juntos. La puerta se abrió abruptamente con un estruendo, y una sombra se proyectó. Docenas de miradas se fijaron en la figura que emergió, reconocible pero inaguantablemente opresiva. Era un rostro de nuestro pasado, un mensajero del miedo que había estado oculto entre nosotros durante demasiado tiempo. Así que han comenzado, dijo el hombre. Deberán decidir quiénes quieren ser esta noche. Su verdad o su silencio. El aire se volvió helado, y en un instante, todo lo que había preparado en mi corazón se sintió insuficiente. Sin embargo, en los ojos del grupo, vi la misma chispa de voluntad que yo. Vamos a mostrarte quiénes somos, respondí, mi voz resonando con fuerza. No podía retroceder. La historia se estaba gestando, y sin importar lo que ese nuevo enfrentamiento trajera, estaba decidido a luchar por cada voz apagada, aun aquellas que seguían resonando en el eco de la oscuridad. La figura del hombre del pasado se recortaba en la penumbra de la biblioteca, sus ojos brillando como un depredador acorralado. ¿Así que nos enfrentan? Interesante. Pero recuerden, cada acción tiene repercusiones, dijo con una sonrisa sarcástica, como si el temor lo alimentara. Sentí un escalofrío. Rosa se acercó un paso, y su presencia era como un baluarte. No vamos a quedarnos callados. La verdad que hemos guardado por tanto tiempo puede doler, pero es el único camino hacia la redención. Un murmullo de acuerdo recorrió al grupo. La incertidumbre no se desvanecía por completo, pero la compasión y la unión comenzaron a imbuir el aire. Mientras la tensión crecía, decidí que ese sería nuestro momento para marcar un antes y un después. Elena no ha sido solo una víctima, su vida fue un eco de valentía. Y nosotros somos la voz de su lucha, y de todas las luchas que han sido silenciadas. Las miradas se enfocaron en mí, y vi como algunos se inclinaban levemente hacia adelante, como si la chispa de esa conexión colectiva pudiera encender algo más grande que nuestros propios miedos. No estamos solos, exclamó una joven del grupo, con un destello en su voz que atravesaba la oscuridad. Cada uno de nosotros llevamos la historia de aquellos que no pudieron hablar. Juntos somos imbatibles. Fue un momento, un latido compartido, que transformó la atmósfera. El hombre del pasado se rió con desdén, desvaneciendo la pequeña llama de esperanza que empezaba a iluminar el espacio. Entonces, vamos a ver qué tan fuerte será ese coraje antes de que la noche caiga completamente. Les garantizo que no se irán sin pagar la deuda que han acumulado. Mientras hablaba, el aire se volvió más espeso, y las sombras se estiraron, como si fueran tentáculos listos para atraparnos. Mi mente bullía, buscaba una estrategia, sin embargo, las palabras de la mujer sabia resonaban en mí, debemos ser la luz. Iba a hablar, pero no pude. Vi los rostros a mi alrededor, cada pasión, cada herida, cada historia que latía en sus miradas. La conexión frágil, pero intensa era inquebrantable. Las palabras que me salían del corazón eran más poderosas que cualquier plan que pudiera concebir. Nosotros seremos la luz, afirmé, de nuevo. Y si hay algún precio que pagar, lo haríamos juntos. Rosa extendió su mano y yo tomé la suya, y en un instante, todos se unieron, formando un círculo que resonó con la energía de nuestra determinación. No tememos a la verdad, dijo, su voz firme. La verdad es nuestra fortaleza. No se trata de nosotros frente a ustedes, se trata de nosotros frente a un sistema que ha querido silenciarnos. Eso es, gritó la joven de antes, y otros se unieron.
Los temores comenzaron a desvanecerse, y con cada voz, nuestro coraje se profundizaba. Nada nos detendrá. ¿Qué pueden hacernos? El hombre en la oscuridad se quedó quieto, el surco de duda cruzando su rostro. Así que esto es una declaración de guerra, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Recuerden lo que han dicho. La revolución no será cómoda. Y el precio que deben pagar por tal valentía es algo que no van a olvidar. En ese instante, comprendí el sentido de sus palabras. La lucha por la verdad no venía sin sacrificios. Pero pronto, la biblioteca, que se había sentido como un refugio, ahora parecía un laberinto de desafíos por resolver, aun cuando sintiera que teníamos la ventaja. Más allá de la tensión, un nuevo eco resonó en la sala. Nuestras verdades estaban listas para romper las cadenas. Podía sentir cómo el futuro se alzaba ante nosotros, tan electrizante como aterrador. Una oscura revelación chinchó de pronto. ¿Y si actuamos, qué pasará con quienes no están listos para seguirnos?, cuestioné, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué pasará conmigo, con mi familia, con aquellos a quienes amo? La respuesta llegó, aunque no era esperada. La luz siempre encontrará la manera de brillar en la oscuridad, afirmó Rosa, apretando mi mano con fuerza. Inspiremos a otros a caminar a nuestro lado. Nunca debemos olvidar que no somos solo guerreros, sino también guías. Una risa burlona surgió del hombre. ¿Y piensas que eso será suficiente para salvarles de su destino? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, tengan presente que la noche es oscura, y las sombras son eternas. De repente, un estruendo resonó, seguido de un sonido de cristales rompiéndose. La puerta principal se había abierto de golpe y, en su lugar, un tumulto de figuras desconocidas entró, oscuras y amenazadoras. Parpadeé desconcertado, sintiendo que un nuevo desafío se cernía sobre nosotros. La atmósfera cambió una vez más, y con ello, el giro de nuestra historia se apretó en una férrea roca de determinación. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía, y la nueva verdad se estaba forjando en aquel instante. No hemos terminado, le susurré a Rosa, con una determinación repentina que me sorprendió a mí mismo. Esto no termina aquí. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, el hombre del pasado esbozó una sonrisa de satisfacción. Entonces veamos cómo brilla tu luz en medio de esta oscuridad. Algo me dice que ustedes no estarán solos esta noche, pero ¿quién les ayudará a enfrentar su propia noche? Y en ese preciso momento, supe que todo estaba en juego. Las preguntas que dejé en la oscura incertidumbre comenzaban a alzarse, como sombras inmensas dispuestas a retar nuestra verdadera luz. El sonido estruendoso de pasos resonando en el suelo hacía que el ambiente se tornara aún más opresivo. La polvorienta biblioteca, que había sido nuestro refugio de conocimiento y consolación, ahora se convertía en un campo de batalla emocional. Con cada figura que cruzaba el umbral, la urgencia crecía en mi pecho. Sabía que el tiempo se nos escapaba como arena entre los dedos. La voz del hombre del pasado se hizo presente de nuevo, esta vez más amenazante, como un eco de los fracasos que habíamos enfrentado antes. ¿Realmente creen que este es un juego? Algunos de ustedes no volverán a casa. ¿Y qué hay de aquellos que dependen de ustedes? Su risa burlona resonó, multiplicándose, convirtiéndose en la sinfonía del miedo que había llevado tiempo anidándose en nuestras almas. Desaté el abrazo de las manos entrelazadas y di un paso al frente, sintiendo el calor que provenía de aquellos que me rodeaban. Este no es solo nuestro momento, dije, esforzándome por hacer que mi voz sonara firme a pesar del temblor que la acompañaba. Es el momento de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. De aquellos que han sido silenciados por el miedo. Si caemos, no caeremos en vano, inspiraremos a otros a levantarse. Pude ver la reacción en los rostros de mis compañeros. Algunos mostraban miedo, pero otros, como Rosa, exudaban una luz inquebrantable. La joven del grupo que había gritado antes alzó una mano, iluminando la oscuridad con su decisión. Aplazamos el miedo al futuro. A su grito, otros comenzaron a unirse a ella, como si cada voz liberada creara una nueva ola de fuerza, pero el hombre del pasado observaba y calculaba, su mirada afilada se movía entre cada uno de nosotros. ¿Y si no es suficiente? ¿Qué si su unión no es capaz de soportar la presión? La verdad duele, pero la traición duele más. Su retórica pesaba sobre nosotros como una losa. Más que temor, había un desafío en sus palabras, un intento por dividirnos. Rosa dio un paso adelante, y el brillo en sus ojos encendía el espacio. La traición no puede compararse con lo que hemos vivido,
dijo, su voz resonando como un tambor. Hemos superado el dolor, el sufrimiento y las sombras que nos han acechado. Estamos aquí porque necesitamos justicia. Y juntos, somos más fuertes que cualquier traición que pueda devorar nuestras almas. En ese instante, supe que esto no era solo un enfrentamiento físico. Era una batalla de voluntades, un tira y afloja emocional entre el coraje y la desesperación. La oscuridad de la biblioteca parecía encogerse ante nuestras palabras. El tumulto de figuras, que había entrado como una ola de caos, había comenzado a detenerse, al borde de la reacción. Sin embargo, sin previo aviso, una de las figuras que se desplazaban hacia nosotros se desvió y se plantó en el centro del círculo que habíamos formado. La luz que emanaba de nosotros contrastaba con la sombra que la rodeaba. A medida que la figura se revelaba, un grito de sorpresa salió de mis labios. Era Clara, una de las más valientes de nuestras filas que había desaparecido hace meses, junto con otros en una misión de verdad y justicia. Clara, murmuré, mis palabras quedándose atoradas como si quisieran abrazarla, y al mismo tiempo, estallar en incertidumbre. ¿Cómo había logrado escapar? Y, sobre todo, ¿qué historias traía consigo? Los ecos del pasado nos han traído aquí, dijo, respirando hondo y reuniendo las fuerzas, como si el aire mismo estuviera impregnado de historias y batallas aún no contadas. He visto el abismo que nos esperan. Pero también he visto cómo vencerlo se encuentra en el poder de nuestra verdad, de nuestra luz. El hombre del pasado palideció un momento, justo antes de que su expresión se tornara en una máscara de odio disfrazado de desafío. Tan ingenua eres, Clara. Crees que el pasado se puede cambiar, pero lo que está hecho, está hecho. ¿Así que continuarás arrastrando estas cadenas de oscuridad? Clara se plantó firme, su mirada era como un rayo de luz atravesando la tormenta. No somos las sombras de su historia. Somos el cambio y la resistencia. Y juntos, derribaremos las murallas que nos han separado del futuro. Fue su autenticidad, su valentía cruda, lo que trajo un nuevo aire a la sala. Las figuras empezaban a hesitar, atrapadas entre la posibilidad de ser parte de algo más grande que el propio miedo. El escenario se había invertido, y la pregunta flotaba como un susurro, ¿iba a darse el cambio que habíamos estado buscando? La atmósfera era densa, y las fuerzas opuestas parecían entrelazarse en una danza de tensión. Desde lo profundo de mi ser, sentí una chispa de esperanza vibrar con más fuerza que nunca, una conexión palpable y nueva, como si cada ser humano presente estuviera atado a la verdad misma. Pero justo en el momento en que creímos consolidar nuestro frente, el hombre del pasado mostró su verdadera casta. Siempre hay un precio, dijo, su voz endurecida por la risa. Probablemente no lo deseen, pero se los haré recordar. No olviden que siempre hay un reflejo oscuro que acecha en cada luz. Esto apenas comienza. El eco de sus palabras se instauró como un mantra escalofriante, las figuras empezaron a desplazarse nuevamente, y la conciencia de que no solo luchábamos contra un enemigo, sino contra todo lo que representaba, se volvió un peso agobiante. Pero yo sabía que no estábamos solos. Nos necesitábamos, a todos, en cada historia, y mientras la batalla por nuestra verdad se intensificaba ante nosotros, entendí que las sombras eran solo la intersección de luz no expresada. Frente al miedo y la incertidumbre, nos estábamos convirtiendo en la luz. La pregunta seguía abierta, ¿sería suficiente? Con cada latido creciente de nuestras esperanzas y traumas compartidos, me preparé para avanzar, decidido a descubrir si realmente el amor, la compasión y la conexión podrían ser más poderosos que la oscuridad. Todo estaba por descubrirse. El cielo ya empezaba a clarear cuando, agotado, subí la última escalera de la biblioteca. Al llegar a la azotea, el aire fresco me golpeó, brindándome, por un instante, la ilusionante sensación de alivio. La noche había sido una encrucijada de emociones, un combate entre los corazones que se arriesgaron a ser escuchados y la sombra de lo que nos había mantenido en silencio. Mis pensamientos danzaban en un torbellino de incertidumbre y valor, preguntándome si habíamos logrado algo palpable en medio del desasosiego. El eco de la última confrontación seguía resonando en mi mente. ¿Qué precio vas a pagar por la verdad? La voz del hombre del pasado aún reverberaba en mis oídos, y durante todo el camino había reflexionado sobre ello. Cada decisión tomada esa noche había estado impregnada de riesgo, cada palabra, un esbozo del cambio. Había entendido que jamás encontraría paz mientras los ecos se prolongaran como susurros olvidados en la bruma de la memoria. Pero, era mi deseo de verdad lo suficientemente fuerte como para enfrentar las sombras, y aún así salir adelante. El viento traía consigo los aromas de un nuevo día, pero el peso de la noche aún caía sobre mis hombros.
En ese instante, mientras mis ojos se centraban en las luces distantes de la ciudad, un recuerdo simple pero intenso surgió en mí. Una tarde soleada en el parque, riendo con Elena, su risa como melodía suave entre las canas del tiempo. Si alguien me hubiese dicho que su ausencia impulsaría a tantos a levantarse y hablar, me habría reído. Y, sin embargo, ahí estábamos. Hablo de una batalla por las historias no contadas. Con el nuevo amanecer, comprendí que no podía ni debía ser solo un testigo. No quería ser recordado como un eco del pasado, sino como un arquitecto de futuro en el que las historias volvieran a tejerse en un mismo tejido. Mis manos temblaron con la convicción de actuar. El deseo de vivir con propósito había tomado la forma de un latido fuerte y claro. Tenía que tomar una decisión y, en lo profundo de mi ser, sentí que era el momento de enfrentar a aquellos que nos mantenían cautivos en esta pesadilla, comenzando con el hombre que había llegado al umbral de mis miedos. Respiré hondo y miré nuevamente el horizonte. La ciudad, mi hogar, estaba llena de historias, y no solo las que voces silenciadas llevaban cargadas en sus almas. Había personas dispuestas a unirse en esta cruzada. Era mi momento de actuar. Regresé a la biblioteca, una referencia de sueños envasados en papel y tinta, una fortaleza de valentía. A medida que cruzaba sus umbrales, vi rostros dispuestos, los mismos que compartieron sus relatos la noche anterior, sentados con el mismo fervor. No solo eran testimonios de dolor, eran impulsos de lucha. La luz de la esperanza brillaba intensamente en sus ojos. Necesitamos reunirnos en la plaza al caer la tarde, informé, con firmeza. La comunidad debe estar unida. Las historias que hemos compartido no pueden quedar atrapadas en el silencio. Si el peligro se acerca, que venga, pero al menos tendrán que hacerlo con la verdad en sus manos. ¿Estamos listos para pelear? Los murmullos se convirtieron en aclamaciones, sus rostros iluminados por la posibilidad de una nueva realidad. El ruido de la violencia que había opacado su luz comenzaba a ser aún más distante. La comunidad estaba a punto de levantarse, a punto de reclamar su voz. Horadamos un plan en donde cada palabra resonaría como un golpe decisivo, liberándonos de nuestras propias cadenas. Sin embargo, también había un eco de incertidumbre, sabiendo que el verdadero enfrentamiento estaba por venir. La verdad tiene un precio, pero jamás pensé que el valor se mediría por el desconcierto. Al caer el sol, la plaza comenzó a llenarse, las luces brillaban como constelaciones humanas. Cada voz cobró vida, cada historia reverberó con el deseo de ser escuchado. Las lágrimas cayeron, pero esta vez eran de fortaleza, de unidad. Miré a mis amigos y vi a Elena entre ellos. Aunque su ausencia era un vacío doloroso, no estaba sola. Sus recuerdos danzaban en el aire, convirtiéndose en nosotros, una amalgama de lucha y resistencia. Justo cuando el momento parecía alcanzar su clímax, un escalofrío helado cortó el aire. Un grupo se acercaba de nuevo, la sombra del pasado que se negaba a irse. No obstante, no me quedaría paralizado. Con mi voz temblando de emoción, comencé. Bienvenidos. Hablaremos de aquello que nos une, de lo que nos ha mantenido en silencio demasiado tiempo. Obama lo dijo una vez, todos somos más fuertes juntos. Y así fue como cada historia se fue tejiendo. La plaza se convirtió en un lienzo de liberación. Detrás de mí, había ecos que respondían, no más violencia. No más silencio. La sombra que había intentado ahogarnos se sentía cada vez más cerca, pero nuestras voces, como un eco profundo y armónico, empezaron a obligarlos a retroceder. Fue en ese instante, cuando enfrenté al hombre del umbral, que supe que el verdadero giro de esta historia era la unión forjada a través de la lágrima y la risa, el dolor y la esperanza. Él podía amenazarme con lo que quisiera, pero nunca podría borrar lo que nos unía. No éramos meras sombras. Éramos un preludio. Las luces del atardecer cayeron sobre nosotros como un abrigador manto, mientras el aire vibraba con nuestras valientes verdades. Miré de nuevo hacia el horizonte donde la promesa de la luz ascendía, un nuevo comienzo. Cruzamos ese umbral juntos, y sentí que no había retorno. Con una pasión renovada, gritamos: la verdad hará su camino. Quedó claro que habíamos encontrado algo mayor que el miedo. La comunidad siempre ha sido el hilo que unirá a los seres humanos. Y entonces, al alzar la mirada al cielo, comprendí que a pesar de todas las tormentas, el amor y la verdad siempre encontrarían su forma de resplandecer, mientras estemos dispuestos a abrazar nuestra historia. Nadie puede apagar la luz que juntos hemos encendido. La victoria no era solo una utopía, era una realidad que ahora pronunciábamos con cada susurro, cada risa compartida.
En ese momento final de sentir mi voz resonar con la de miles, supe que el verdadero poder reside en aquellos dispuestos a luchar por sus verdades. Hoy somos el eco de tantas historias que creían olvidadas, el testimonio de que el amor y unión siempre encuentran el camino a casa.